Vamos a hablar sobre el Papa Gregorio Magno, que murió en el 604. En la historia se le conoce como el cónsul de Dios. Gregorio el Grande fue uno de los papas más reconocidos de todos los tiempos. La familia de Gregorio Magno ya había dado anteriormente dos papas, Félix III y Agapito I. Fue el primer monje papa, el primer benedictino papa. Se esperaba del papa que fuese formado, capaz administrativamente, con cualidades de mando. Eso en el siglo V lo cumplían las familias patricias, pero la conversión de los bárbaros hace que estos se inmiscuyan cada vez más en los asuntos de la iglesia. Para buscar un buen obispo, muchas veces había que buscarlo en los monasterios. El período de la historia europea que transcurre desde la muerte de San Benito hacia el 548 y de la de San Bernardo en el 1156 se reconoce con el nombre de la era monástica, dice en la Nueva Historia de la Iglesia, M.D. Knowles. Durante estos 5 siglos, los monjes de todas las clases, individualmente o en comunidad, constituyeron un rasgo específico de la sociedad continental y la insular. Influyeron en ella a todos los niveles, espiritual, intelectual, litúrgico, artístico, administrativo, modelaron su fisonomía y reglamentaron su desarrollo. ¿Qué Italia encontró Gregorio? Una Italia reducida. En la campaña del general de Justiniano, Belisario, había perecido 1/3 de la población. Era una zona expuesta a plagas e inundaciones. Más tarde, cuando los godos fueron derrotados en Italia, muchas familias acomodadas se trasladaron a Constantinopla, donde buscaban futuro. Los bizantinos, que eran, diríamos, los señores de amplias regiones de Italia, con base en Constantinopla, cobraban impuestos exigentes. Están viendo la Italia que encontró Gregorio Magno. Tenía el reino lombardo en el norte. Y desde esa fecha, el 574, los lombardos eran los grandes señores de Italia. El imperio bizantino lo tenían del otro lado del Adriático y en el sur de Italia. Tenían importantes posesiones. Gregorio tuvo la mejor formación disponible. Fue prefecto de Roma, administrador de Roma por 2 años, en el siglo VI. Y al morir su padre, convirtió la casa de la familia en un monasterio y fundó otros 6 monasterios en las propiedades de la familia. Al quedar viuda, su madre abrazó la vida religiosa y otras 3 tías paternas también fueron monjas. Gregorio ya era monje hacia el 574. Los excesos de ayunos dañaron su salud permanentemente. Él recordará estos años como años muy felices. Su vida de San Benito, de la que ya hemos hablado, fue uno de los libros más influyentes de la Edad Media. No le interesaba el escalar puestos en la vida de la iglesia, ni tampoco ni siquiera ser diácono, por ejemplo. Fue ordenado contra su voluntad y lo encargaron un distrito de Roma, administrando obras de caridad. Era, como se ha dicho, un hábil administrador. Hacia el 568 se pide una ayuda a los bizantinos para Roma. La negaron. El Papa Pelagio II lo nombró su legado apocrisario en Constantinopla, a ver si conseguía más ayuda para Roma. Allá estuvo por lo menos 6 años. Hizo gran amistad con los bizantinos, pero cosa curiosa, nunca aprendió el griego. Era
era profundamente un ciudadano romano e incluso no le gustaban mucho las tendencias nacionalistas de Constantinopla. De regreso a Roma, reside en un monasterio, pero el Papa Pelagio II se apoya en su consejo. Por eso, cuando muere Pelagio II, Gregorio es elegido Papa unánimemente. Hizo todo lo que pudo para que no lo nombraran Papa. Hasta le escribió al emperador Mauricio, que era su compadre, para que lo librara del cargo. Lo consagran bajo protesta y nunca deja la vida contemplativa en el fondo. Es verdad que fue el primer monje papa, pero como veremos, aunque era un hombre de oración, etc., no fue un papa monje. Por ejemplo, en el 590, cuando las inundaciones del río Tíber, Gregorio busca recursos para ayudar a tanta gente necesitada. Él es el gobierno, se apoyan en él. Él organiza las posesiones de la Santa Sede en Italia, Sicilia, Dalmacia, la Galia, lo que es Francia hoy en día, el norte de África, y crea una red de administradores competentes con los que se relacionan. Estas posesiones más tarde, sobre todo en el centro de Italia, serán la base de los estados pontificios. La Iglesia era el mayor terrateniente de Europa, ya en ese momento. Pactó con los bárbaros lombardos, los sobornó, y cuando los bizantinos católicos se quejan, él dice, bueno, sus funcionarios de Rávena, una ciudad en el norte de Italia, no hacen nada. Cuando los lombardos invaden de nuevo los territorios, el territorio de Roma, por ejemplo, Gregorio los soborna, logra que se retiren y les promete un tributo anual. El emperador bizantino lo regañó por ser tan tonto y no enfrentar a los lombardos. Y el Papa dice, yo no puedo dejar que esto se pierda. Dice Gregorio, por el imperio hemos dado todo, oro y plata, pero resentía el criticismo desde la seguridad de Constantinopla. Era fácil para los bizantinos decir, no negocien con los lombardos, pero ustedes no están sufriendo bajo la espada lombarda, decía Gregorio, y ni tenían que ver a romanos amarrados por el cuello como si fueran perros caminando en fila para ser vendidos como esclavos en las Galias. Gregorio no entró en las expectativas de la autoridad de Rávena, se llamaba el exarca, ni tampoco del emperador bizantino. Este es un elemento a guardar, cómo los papas se relacionan con el imperio bizantino y cuándo empezarán a ser más independientes de Constantinopla. Gregorio estaba identificado con la antigua idea del imperio romano. Veía en el emperador de Oriente un legítimo sucesor de aquel imperio destruido, pero deseaba la independencia de la Iglesia. Consiguió la retirada de los lombardos, como hemos dicho, mediante tributo, y frente a sus enemigos no olvidó su carácter sacerdotal, tratando de ganarlos para la fe católica, por ejemplo, tratando de convertir al hijo mayor del rey lombardo. En Italia trabajó con los metropolitanos, los obispos que presidían la diócesis principal, la arquidiócesis, de la cual dependían otras diócesis. Él estableció criterios y normas para elegir obispo y quitó a obispos indignos. Donde pudo, nombró clérigos conocidos de Roma y les exigió el celibato. Gregorio era un gran admirador de Benito de Nursia y por eso escribió una vida. En el 593, el emperador Mauricio promulga un edicto: no se puede renunciar al ejército para ser monje. Y Gregorio le va a escribir: eres un ingrato respecto del Señor que te ha hecho emperador y pronto vas a comparecer delante de él. Fue el primer papa en emplear el título de Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, que han utilizado tanto sus sucesores.
El primado ha de ejercerse como servicio, no como dominio. Logró nexos de unidad con el rey de España, Recaredo, de la España visigoda, convertido al catolicismo. Se relacionó con San Leandro de Sevilla y preparó, como se ha dicho, la conversión de los longobardos a la fe católica. Irlanda había sido evangelizada por San Patricio, que se dedicó a esa gente. Pero ahora fíjense en este dato. Gregorio en el 596 envía un grupo de monjes bajo el mando de Agustín a evangelizar a Inglaterra. Este paso va a ser decisivo para la historia de la Iglesia. Una serie de reyes y obispos ingleses visitaron Roma para venerar las tumbas de los apóstoles y llevaron a Inglaterra el amor por Roma, su forma de catolicismo y su devoción al obispo de Roma. Piensen en esto. Tenemos un foco de romanidad en Roma y ahora hay otro foco de romanidad en el norte, en Inglaterra. En Inglaterra existía una tensión entre los católicos que calculaban la Pascua según las iglesias fundadas por los irlandeses y los que seguían una manera inglesa moldeada por las costumbres de Roma. El sínodo de Whitby resolvió ese conflicto en el 664. Durante años, los papas enviaron reliquias a Inglaterra, pequeñas limaduras de las cadenas que se creían ser las cadenas de Pedro. Y en ese sínodo que hemos mencionado, el rey Oswiu, luego de oír los argumentos a favor de la fiesta de Pascua al estilo irlandés y los argumentos de calcularla al estilo romano, dijo: porque el Señor no les dio las llaves al irlandés de Iona, sino a Pedro. Él tiene las llaves. Yo no quiero que me dé la espalda cuando yo llame para entrar. Entonces, con eso empezaron a calcular la Pascua a la manera romana. San Agustín de Canterbury le preguntó: ¿qué uso debo tener en la liturgia? ¿La de Roma o la de las Galias? Y el Papa le dice: estas costumbres no se deben amar por el lugar de donde proceden, sino debemos amar esos lugares de procedencia por las cosas buenas que produjeron. Donde existe la misma fe, dice Gregorio, no nos hace daño la diversidad de la forma de administrar el bautismo. Instrucciones que dio el Papa Gregorio: respeten las costumbres de la gente que no tiene mucha formación. No teman adaptar lo que se puede adaptar. No le impongan a los anglos la liturgia romana. Tuvo un solo fracaso. Los obispos celtas rehusaron reconocer el primado de Agustín y no renunciaron a sus usos litúrgicos y no colaboraban en la conversión de los sajones. Agustín había sido enviado por el Papa Gregorio junto con varios compañeros benedictinos para misionar en Inglaterra. Allá desembarcaron a finales del siglo VI, en la Pascua del 597. Él rechazó el uso que hacía el patriarca de Constantinopla, que se llamaba patriarca ecuménico. Y Gregorio dice: todas las iglesias, incluida Constantinopla, están sometidas a la autoridad de Roma. Debido a la soberbia, varios patriarcas de Constantinopla han sido herejes, pero él no logró que los patriarcas dejaran de usar este título. Hagamos una pausa. Este temita de la tensión entre Roma y Constantinopla, no lo olviden, que nos va a acompañar en estas conferencias. Escribió una regla pastoral y fue el gran manual de los obispos durante toda la Edad Media. Juan XXIII, nuestro Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, la tenía en su mesa de noche y una vez dijo: este pequeño libro me acompaña desde hace casi medio siglo y me da un gozo inefable releerlo en todas las circunstancias.
Gregorio no fue un escritor original. Se conservan cartas, comentarios a la escritura, homilías y un famoso comentario al libro de Job. Resumió muchas de las enseñanzas de San Agustín. Se ocupó de la liturgia. Fundó una escuela de cantores. Se discute si el canto gregoriano viene de San Gregorio. Junto a San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo, es uno de los grandes padres de la Iglesia de Occidente. Preparó a Occidente a una posición independiente de Bizancio y presentó a San Benito como el padre de la vida monástica en Occidente. Fíjense la gran trascendencia que tuvo el envío de misioneros a Inglaterra. La evangelización del norte de Europa más tarde va a ser realizada por monjes benedictinos y misioneros ingleses. Lo vamos a ver en la próxima conferencia. Ellos van a promover el amor por la liturgia romana, sus libros, costumbres y la devoción al obispo de Roma. En esta parte del Occidente, el Papa no era visto como un obispo que luchaba por establecer su supremacía ante Constantinopla, sino como el carismático heredero de las llaves. Pedro, enterrado en Roma, seguía hablando a través de su sucesor. Eso es una forma interesante de concebir al Papa, sucesor de Pedro. Por todos estos motivos, Gregorio el Grande se le considera el cónsul de Dios, como se escribió en su epitafio. Estamos delante de una de las grandes figuras en los primeros siglos de la Edad Media. Muchas gracias.